En este video se tratará de explicar un poquito de lo que es la ley de Ohm. Así que vamos a ir a los tres parámetros principales, que es el voltaje, la intensidad de corriente que va a circular por circuito y después una resistencia. El voltaje mide voltios, la I, que va a ser la corriente que circula, va a medir el paso de los electrones por el circuito, así que me va a dar un amperaje. Y la resistencia la vamos a medir con una letra griega, omega, y lo que estamos midiendo es el ohmiaje. Bueno, para calcular voltaje, corriente y resistencia se suele usar este triángulo, donde vamos a ubicar el voltaje arriba, la corriente abajo, a un costado, y al otro costado la resistencia. El triángulo, podemos encontrar las tres ecuaciones principales para el voltaje, la corriente y la resistencia. En el caso de voltaje, lo que deberíamos hacer es ocultar, tachar o al menos no ver el voltaje, y lo que nos queda sería I y R. Esa I y R la vamos a usar y la vamos a poner del otro lado del igual, tal cual está ahí abajo. Como está una al lado de la otra, quedan multiplicadas. Ahora, si queremos encontrar la corriente, vamos a actuar de la misma forma, dejando de ver por un momento la I, entonces nos va a quedar B y R, donde B está arriba y R está abajo. Como está una arriba y otra abajo, se va a establecer una división. Y por último, para encontrar R, lo que vamos a hacer es también dejar de ver R y nos queda B sobre I. En conclusión, nos quedan las tres, la B, la I y la R. Otra forma para encontrar las variables es ir despejando de la ecuación original. Entonces despejamos de la ecuación original, la primera, B, que era igual a I por R. Entonces lo que tenemos que hacer es, de la ecuación, el valor de R, pasarlo al otro miembro, y cuando pasa, como estamos multiplicando, va a pasar dividiendo a B. Si queremos ahora despejar R, hacemos lo mismo, pasamos el I, como está multiplicando, a dividir al otro valor. Entonces nos va a quedar B sobre I. Ahora, en un circuito cerrado, tenemos una fuente, un voltaje de entrada, Vin, que se suele llamar, supongamos de 5 voltios, una resistencia que podría ser de 200 ohm. Tendríamos que encontrar la corriente que circula por todo el circuito y que depende de los valores tanto de voltaje como de la resistencia. Si queremos encontrar la corriente, entonces tenemos que usar la fórmula anterior, que I era igual a B sobre R. Entonces la corriente va a ser igual al valor de voltaje, que es 5 voltios, dividido 200 ohm. Hacemos la división y la división nos da 0,025 amperes. Otro caso podría ser que la corriente que circula por el circuito, podemos ponerla ya como igual a, vamos a poner un poquito más de corriente, podría ser 1,2 amperes. Entonces habría que encontrar una resistencia
que va a depender tanto de la corriente como del voltaje. Como sabemos, según las fórmulas anteriores, que R es igual a B sobre I, entonces hacemos la cuenta. R, ponemos el voltaje, que son 5 voltios, y la corriente, que es 1,2 amperes, y vemos cuánto nos da. Así que hacemos la división y R nos da 4,16. Esto se mide en ohmios, o sea, símbolo ohm. Ahora, partiendo de una resistencia que podría ser de unos 150 ohmios y una corriente que circula de 0,5 amperes, habría que encontrar la fuente, o sea, el voltaje, la pila o la batería que hace que ocurra esto. Entonces vamos a la ecuación original, que B es igual a I por R. Entonces vamos a hacer que el voltaje es igual a 0,5 amperes por 150 ohmios. Hacemos la cuenta de 0,5 por 150 y el resultado nos da 75 voltios. Otra forma de analizar la relación entre voltaje, que lo tenemos acá con B, que va a ser igual a la corriente I por la resistencia R, es plantear esta simulación que se puede encontrar en internet, donde tenemos una cantidad de baterías o de pilas que se van agregando o sacando dependiendo del voltaje que queramos trabajar, y eso va a generar que haya una corriente, una circulación de corriente por este circuito, que en este caso la podemos ver acá variando el voltaje y la resistencia con deslizadores. El voltaje va a estar marcado acá abajo y la resistencia también acá abajo. Mientras vaya variando va a ir cambiando, y eso a su vez va a hacer que la corriente vaya también variando, que es lo que vamos a analizar. Bueno, entonces al cambiar el voltaje con el deslizador, lo que hacemos es que varíe la corriente. Al tener más voltaje va a haber más corriente, al tener menos voltaje va a haber menos corriente. O sea que si subo uno, sube otro, si bajo uno, baja el otro. Esto se llama directamente proporcional. En cambio, la resistencia, si yo subo la resistencia, la corriente va a bajar. Si bajo la resistencia, la corriente va a subir. A esto se le llama inversamente proporcional. Entonces supongamos que tenemos una batería, una pila o lo que fuese. Puede ser el cargador celular a 5 voltios, que lo tenemos acá abajo. Y vamos a poner una resistencia, no sé, cercana a unos 500 ohm, 504. Entonces tenemos una corriente de 9,9 miliamperes. Hay que recordar que en electrónica las corrientes son muy bajas y se miden en miliamperes, entendiendo que un ampere va a representar 1000 miliamperes. Ahora lo que se propone es un circuito donde tenemos una fuente, una batería, una pila, va a haber una llave, una tecla para abrir y cerrar el circuito, va a haber en este caso un diodo LED, que va a ser una especie de elemento de iluminación, y una resistencia abajo que va a ir variando, la vamos a ir cambiando. Entonces, como dijimos, vamos a usar una batería, los diodos LED para iluminar y resistencias, en este caso una. Volvemos a recordar
en que B es igual a I por R, donde sale que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. En este caso vamos a usar esta fórmula donde nos interesa el valor de I, o sea la corriente que va a circular por el circuito. Los diodos LED de baja potencia de 5 milímetros necesitan una corriente para que funcionen en condiciones óptimas de 20 mA. Y lo que tenemos abajo es la gráfica de 0 hasta unos 37 mA, porque va a ser la corriente que nos va a medir en mA. Entonces todo lo que hagamos simulado se va a reflejar en la gráfica, si sube o si baja, todo en una gráfica por línea de puntos en un tiempo determinado. Yo marqué más o menos los 20 mA por donde están para intentar llevar esta línea punteada a los 20 mA que necesita el circuito para que funcione correctamente. Entonces podemos ir variando la resistencia desde acá arriba, ir subiéndola. Si subimos la resistencia, la corriente va a bajar, y acá lo podemos ver. Si yo empiezo a subirla, la corriente baja. En la gráfica se ve cómo va cayendo esa línea a medida que la resistencia va subiendo. Si bajamos la resistencia, estamos bajando la cantidad de oposición que hay a ese paso de electrones. Entonces, si bajamos la resistencia, la corriente va a empezar a subir. Va a subir, en este caso, hasta donde yo quiera, que yo la necesito en los 20 mA. Más o menos la tenemos en medio mA. Con esta resistencia podríamos subir un poquito para que baje la corriente y ahí ya la tenemos en 20 mA. Incluso si acerco el puntero a la gráfica, voy a ver que tengo 19,9 mA. Los diodos necesitan que pasen, como decía, una corriente óptima de 20 mA, pero si se supera esa corriente, ese amperaje, se pueden quemar. Y esto se ve claro acá cuando uno empieza a bajar la resistencia, entonces la corriente empieza a subir. Acá ya tenemos 30 mA, o sea tenemos una resistencia de 103 y una corriente de 29,8 mA. Seguimos bajando un poquito más la resistencia y ahí vemos que el diodo estalló, se rompió. Bueno, no resistió tanta corriente. Y eso es interesante ver porque muchos elementos de electrónica o electricidad tienen que estar limitados por una corriente. Ahora, manteniendo el mismo circuito, bajé el valor de la fuente del voltaje para estar en 1,5 como si fuese una pila. Mantengo los 200 originales de la resistencia y voy a variar lo que es el voltaje. Entonces, si el voltaje empieza a subir, lo que va a hacer es que el diodo va a empezar a iluminarse de a poco hasta que la corriente se vaya acercando a los 20 mA. Entonces empieza a subir y vemos en la gráfica cómo empieza a la línea que representa la corriente a subir también. Si recuerdan lo anterior, si subimos el voltaje, la corriente también tiene que subir. Y de a poco, mientras vamos subiendo, ahora ya tenemos 4 voltios, se va acercando a la corriente que necesitamos. Ahora tenemos unos 10,5 mA. Seguimos subiendo un poco más, ya estamos en 5,3 y la corriente la tenemos a 16,9. Así podemos ir acercándonos con el voltaje que necesitamos para que este LED prenda a 20 mA. Solo más a 6, ¿cuánto nos da? Ya nos da 20,4 mA, así que estaría bien. Quizás otra cosa para agregar, vamos a darle un final a esto, es que los diodos LED no todos funcionan a la misma corriente ni tampoco al mismo voltaje. Entonces hay que ver el color del LED y determinar por tablas que hay o de forma práctica a qué voltaje en realidad trabaja y con qué corriente. Pero la mayoría trabaja a 20 mA y los voltajes suelen estar alrededor de 1,5 a 3 voltios, dependiendo, como digo, siempre del color. Y cuando hablo de voltaje, no estoy hablando de la fuente, sino de la tensión que cae sobre el componente, en este caso el diodo LED.